Agradecemos la presencia de Orbe Arquigrafía, Movistar, Multiform. Pentacom. Agradecemos también la presencia de Peñón del Águila, Nos acompaña Pilaí, Ploy, Protectia, Punto a Punto. Ramón Suárez, Agradecemos la presencia de la revista Container, Sancor Cooperativas Lácteas, Sancor Salud. Sheraton Córdoba Hotel, Agradecemos la presencia de Canal C, también Canal Show Sport, Tarjeta Naranja, Telecom, Tele 8 Córdoba, Televisión Federal, Transatlántica. Vanessa Durán Joyas, Agradecemos la presencia de Vitpia, Vidrios Piace Vitopel y Bodegas Vistalba. A todos ellos, gracias por acompañar este 30º aniversario de la Fundación Mediterránea, quienes hacen posible este gran encuentro. Como decíamos, en este cuarto panel de la mañana y el último de este turno, ya que el quinto panel lo vamos a mover hacia el turno tarde, lo vamos a invitar y lo vamos a recibir a Gerardo García Oro, investigador de IDERAL Córdoba, junto a Roberto Abilia Lamertín, de Agencia Promoción del Empleo y Formación Profesional. Invitamos entonces, adelante, bienvenidos. El aplauso para recibirlos. Cuarto panel denominado Jóvenes y Empleo. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. La verdad que es un gusto para mí, para el equipo del IDERAL, que trabajamos en temas de empleo y políticas sociales, hacer esta presentación, hablar de este tema tan importante, en este caso la problemática de los jóvenes, y qué tipo de problemas estos enfrentan a la hora de transitar hacia su vida activa, su vida adulta, por decirlo de alguna manera. Y queríamos también plantear algunas cosas sobre qué tipo de políticas uno esperaría que sean replicadas también para, de alguna manera, fortalecer sus oportunidades a mediano y largo plazo. Antes de comenzar, aprovecho para agradecer a la licenciada Laura Cabullo por la ayuda tanto en la confección de la presentación como también siempre en el esfuerzo diario que tenemos en la tarea diaria que hacemos con el equipo. Era el otro botón, ahí está. Bueno, en primer lugar, uno podría plantear que la cuestión de los jóvenes, la cuestión social, el problema social de los jóvenes, tiene múltiples aristas. No es algo que dependa de una sola dimensión, sino que es un problema bastante complejo y por eso mismo también difícil de desarraigar en todos los países del mundo. Lo primero que uno podría decir, el problema más crítico, la exclusión social de los jóvenes. En Argentina, actualmente un 18% de los jóvenes no estudia, no trabaja ni busca trabajo, es decir, los llamados jóvenes niní. A su vez, en materia educativa, que está muy ligado también a las oportunidades de desarrollo de los jóvenes, a Argentina le va bastante mal en las pruebas de rendimiento educativo internacionales. Las pruebas PISA, la última edición, colocó a Argentina en la posición número 59 entre 65 países en las pruebas de matemáticas, comprensión de textos y ciencias, con lo cual también tenemos problemas por ese lado. La violencia juvenil, el delito, problemas en los cuales aparece también la actividad de los jóvenes. El 44% de los hechos delictivos son protagonizados por jóvenes y además uno tendría que sumar un 31% de esos delitos que son cometidos también en este caso por menores de edad. Es decir, ese es un problema bastante complejo que tiene mucho que ver también con la pobreza que acecha bastante a los jóvenes. Uno podría decir que cada 38 argentinos, uno de ellos es joven, tiene algún problema de inserción social, como ya vamos a caracterizarlo nosotros en nuestro diagnóstico, y además también habita en condición de pobreza. Esa es un poco la dimensión de la dinámica social de este conjunto. En términos de maternidad temprana, un indicador que en los últimos años ha venido aumentando bastante en Argentina y en la región, uno podría encontrar que al menos el 40% de las madres jóvenes no tienen ningún tipo de cobertura de salud
y además tampoco han logrado completar la secundaria. Otro dato bastante fuerte sobre estos jóvenes y que repercute fundamentalmente sobre lo que sería el llamado cuidado infantil. 1 de cada 3 menores de 2 años sufre anemia crónica, lo cual atenta contra sus posibilidades de desarrollo y obviamente su futuro, digamos, tanto laboral como social. Ahora bien, ¿por qué uno podría pensar que los jóvenes son un segmento típicamente vulnerable? Bueno, uno podría comparar este grupo, acá nosotros consideramos los jóvenes que tienen entre 18 y 24 años de edad, y comparamos los resultados de cómo le van algunos aspectos laborales contra otras personas que estén en otra etapa de la vida. Y ahí los resultados mostraban que, por ejemplo, es bastante menor la participación laboral de los jóvenes, lo que uno llamaría como la tasa de actividad. También el desempleo juvenil llega a ser casi 3 veces superior al desempleo general de la economía, e incluso entre los jóvenes que tienen un empleo, 6 de cada 10 jóvenes ocupados lo hacen en un empleo que tiene características informales o de cierta dosis de precariedad. Incluso también esto tiene que ver con la dinámica de los ingresos. Entre los jóvenes ocupados es donde uno encuentra las mayores disparidades salariales que en la comparación respecto de los otros rangos etarios que nosotros hemos considerado acá, solamente superado, si uno, en este caso están mirando ustedes en la pantalla, en las bolas celestes, el coeficiente de Gini, que es un indicador de la distribución del ingreso. Y en este caso, el valor del coeficiente de Gini para este segmento de los jóvenes solamente es superado, es decir, tendría peor distribución el rango de los adultos mayores de 50 años, donde ahí claramente ya prevalece las diferencias, prevalece el éxito o el fracaso que haya tenido la persona en su paso por el mundo laboral. Ahora bien, el contexto actual que enfrentan los jóvenes los pone frente a una situación de crecientes responsabilidades. La verdad que la economía no ayuda, su preparación en muchos casos es insuficiente y además los problemas de empleo los tienen, como estábamos viendo, como uno de los principales grupos más perjudicados. Y en este sentido, otro de los problemas que agrava el contexto actual es la insuficiencia de ingresos en los hogares que habitan estos jóvenes. Cuando uno habla de insuficiencia de ingresos, claramente estamos haciendo referencia a un indicador bastante discutido en la actualidad, como es la tasa de pobreza en Argentina, que con la estimación que uno se presente, uno se encuentra con que la pobreza desde el año 2006, que fue la última medición creíble en este sentido por el INDEC, la del segundo semestre de 2006, que hablaba de un 26,9% de pobreza, actualmente, según nuestras estimaciones, estaríamos en el orden de un 28,5% de personas en Argentina en condición de pobreza. Pero esa sería la tasa general. Y si uno abre sobre el conjunto de hogares donde viven los jóvenes, uno se encuentra que en los hogares donde están presentes los jóvenes la pobreza es más profunda y alcanzaría en este caso al 38% de esos habitantes. Entonces, el desafío de los jóvenes en este contexto es cómo hacer para ayudar a sus familias a superar esta situación, para generar los ingresos que le permitan salir de esa condición de pobreza. Ahora bien, uno se encuentra con que en realidad cuando más necesita o más le está exigiendo a los jóvenes en este contexto que salgan a dar una respuesta, bueno, peor están o están más lejos de dar esa respuesta, porque fundamentalmente nos ha ido bastante mal en materia de inclusión laboral y social de jóvenes a lo largo de los últimos años. Un indicador que seguimos nosotros tiene que ver con la proporción de jóvenes que enfrenta algún problema de inserción social y nosotros contamos con que al menos el 50%, 53% de los jóvenes presenta algún tipo de problemas de inserción social. Básicamente la mitad de los jóvenes están en alguna de estas condiciones. Y acá en este conjunto nosotros incluimos a 3 segmentos. Lamentablemente el gráfico parece que no se nota mucho los números, pero básicamente serían 3 segmentos. En primer lugar, el segmento de las barras rojas, que serían los jóvenes que no estudian, no trabajan ni buscan trabajo. El segmento de barras verdes, que son los jóvenes en situación de desempleo. Y el segmento celeste o azul, que sería en este caso el de los jóvenes que solo acceden a empleos informales. Como pueden ver, según el tamaño de las barras celestes, estructuralmente Argentina tiene al menos 1.300.000 jóvenes que solo acceden a empleos precarios, con lo cual tenemos serias restricciones por ese lado,
6 de cada 10 ocupados jóvenes están en esta condición, y además la inactividad es creciente. Y es creciente sobre todo en la inactividad que más duele, que es la de los jóvenes que tampoco están estudiando, estos que llamamos como jóvenes niní. Hoy no solo tenemos más jóvenes niní que en el año 2003, pese a haber transitado varios años en los que tuvimos crecimiento económico, sino que también su incidencia sobre este conjunto es aún más importante. Pasamos de que los jóvenes niní fueran el 13% de aquellos que tienen entre 18 y 24 años de edad, a hoy casi con un 18% de jóvenes en esta condición. Y la verdad que este resultado fue a contramano de lo que pasó en los países desarrollados, y en eso nos hemos diferenciado bastante. Una comparación que me parecía interesante realizar, espero que el gráfico creo que algo puede observarse, es comparar la situación de los jóvenes de Argentina, en este caso la comparación que nos permite la disponibilidad estadística, tiene que ver con los jóvenes que no estudian y no trabajan, de entre 15 y 24 años de edad. Y ahí uno ve que contra los países desarrollados estamos no solamente un poco mal, sino bastante mal. Estamos peor que casi todos los países de la OCDE, y además estamos peor en la comparación respecto a algunos vecinos regionales y también contra Colombia o países como México, de los cuales en algún momento teníamos mejores resultados. Hoy Argentina muestra la peor cara en este sentido. Y esta comparación regional hacia afuera, uno también la podría hacer hacia adentro. Y eso también es otro de los grandes problemas que tenemos que resolver. Este problema que alcanza hoy al 17, casi 18% de los jóvenes a nivel nacional, tiene fuertes diferencias en términos regionales, con algunas provincias con mejores resultados, como puede ser la ciudad de Buenos Aires y Córdoba, y otras provincias que realmente están muy por debajo de lo que uno esperaría en este sentido. Ahora bien, cuando uno analiza la evidencia y el tipo de políticas hacia dónde apunta, uno pensaría a ver de dónde proviene este tipo de inconvenientes, cuáles pueden ser los antecedentes de la problemática. En primer lugar, podría uno pensar que los inconvenientes vienen de deficiencias formativas, de deficiencias en el trayecto de preparación de los jóvenes, y eso tiene que ver con la idea de que podrían tener baja acumulación de capital humano, problemas de formación en habilidades blandas, lo que se llama comúnmente como habilidades socioemocionales, etc. Por otro lado, otro diagnóstico podría pensar en que existen ciertos estigmas sobre estos jóvenes o ciertas reticencias del sector productivo a la hora de incorporarlos dentro de sus empresas o en su entorno de producción. Un tercer diagnóstico podría ser que la proveniencia de este problema sea algo más coyuntural o que el entorno por ahí al joven no le propicia oportunidades reales de inserción laboral, por ejemplo. Y en un cuarto aspecto uno podría pensar en políticas públicas que sean deficientes respecto de lo que uno le gustaría. Probablemente pueden ser políticas inexistentes o más bien uno pensaría en políticas de baja efectividad, políticas que no logran resolver el problema. Respecto al primer tema, uno podría pensar en la cuestión que tendría que ver con la preparación de los jóvenes. Particularmente en Argentina, ya hemos hablado algo rápidamente del rendimiento educativo, en lo que son las pruebas de desempeño educativo, pero la verdad que el sistema educativo también presenta importantes falencias. Si uno piensa en un joven, ahí de vuelta el gráfico no nos ayuda mucho, pero un joven en la barra donde dice el 100, estamos marcando el joven que ingresa en el nivel inicial de 5 años de edad. Bueno, cuando llega al sexto grado, la mayoría de los jóvenes persisten en este nivel y no hay en este caso problemas de retraso y demás. Ahora bien, durante la secundaria, lo que sería por ejemplo el tercer, cuarto, quinto y sexto año de la secundaria, ahí es donde se presentan los mayores inconvenientes de retraso y de abandono escolar. Uno pensaría que al sexto año o al último año, el 12º año de escolaridad del joven, al sexto año de la secundaria, podría uno decirlo también, solo la mitad de los jóvenes que se incorporaron originariamente en ese nivel inicial llegan al día a estar en condiciones de culminar esa educación secundaria. Y de ellos, solo el 36% estaría en condiciones de acceder o estaría optando por acceder a estudios superiores. Es decir, para ponerlo un poco más sencillo y dado que el gráfico por ahí nos ayuda mucho, al menos como está presentado en esta presentación, uno podría decir que
de todos los niños inscriptos en nivel inicial, la mitad llegan al día a terminar o a estar en condiciones de terminar el nivel medio, y solo 1 de cada 3 estaría accediendo a estudios superiores al día. Es decir, por el lado de las preparaciones, ahí tenemos bastantes inconvenientes estructurales. En línea con el segundo diagnóstico, si existía alguna especie de reticencia del sector productivo a la hora de tomar jóvenes, uno de los trabajos que hicimos en el IERAL recientemente, hacíamos una encuesta entre empresas, probablemente algunos de ustedes fueron generosos con nosotros y nos respondieron nuestras encuestas. Le preguntábamos sobre cuáles serían los motivos que tendrían en cuenta al momento de contratar un joven, y poníamos distintos argumentos que habían sido seleccionados justamente para ver este tipo de cuestiones. Y los resultados fueron claros en que lo que buscan o lo que de alguna manera buscan las empresas en los jóvenes tiene que ver con las habilidades y las cuestiones propias que tienen los jóvenes por el tramo de edad en que están viviendo. Es decir, las empresas valoran a los jóvenes porque son mejores en dominar la tecnología, porque son más flexibles para trabajar y porque tienen más capacidades para aprender. Y eso incluso apareció muy por encima de otro tipo de argumentos que también se podrían considerar. En otras de las preguntas, que por una cuestión de tiempo no las voy a exponer acá, le consultábamos si las empresas nos afirmaban en varias preguntas de control que no era tan importante que el joven contara con la capacitación necesaria que requería ese puesto de trabajo al momento de contratarlo, sino que era mucho más importante que el joven estuviera dispuesto a trabajar con responsabilidad o integrarse con cierto compromiso a los procesos de la empresa. En este sentido, uno estaría mostrando que hay señales claras, señales positivas de que del lado productivo hay valoración de los jóvenes, particularmente por el tramo de vida que estos transitan y que es un factor humano que de alguna manera hay que aprovecharlo. Respecto al tercer aspecto, si pudiera haber condiciones no estructurales, sino condiciones más bien de la coyuntura económica actual, analizamos transiciones laborales de jóvenes entre 2 años consecutivos. Esto es una ventaja que nos permite la encuesta de hogares de Argentina, que uno puede analizar al mismo individuo durante distintos momentos de tiempo. Entonces, tomamos a los jóvenes en el año 2013, jóvenes entre 18 y 24 años de edad, y analizamos su situación ocupacional inicial en ese año 2013, y la caracterizamos, como ustedes pueden ver ahí en el recuadro de la filmina, en 4 grandes grupos. Por un lado, los jóvenes que estuvieran ocupados. En segundo lugar, jóvenes desocupados, buscando algún empleo. Jóvenes que estuvieran inactivos, pero se dedicaran a estudiar, es decir, utilizaran su tiempo, en este caso, para postergar su ingreso al mundo laboral. Y jóvenes niní, típicamente los que están fuera además del estudio. Entre los jóvenes que en el año 2013 fueron detectados por la encuesta como jóvenes niní, un año después, el 75% seguía en la misma condición. 3 de cada 4 no lograron a lo largo de un año salir de esa problemática bastante crítica para este segmento. Solo un 14% se activó y empezó a buscar algún tipo de empleos y probablemente bastante poco significativo, un 6% accedió directamente a un puesto de trabajo. Por otro lado, quienes originariamente estaban como desocupados en el año 2013, un año después, con este contexto bastante poco propicio también para generar empleo, 8 de cada 10 continuaban en situación de desempleo. No habían logrado hasta un año después acceder o conseguir un puesto, y solo 1 de cada 10 había conseguido algún trabajo que podría ser un empleo formal o informal, ¿no? Con la proporción de que de cada 10 jóvenes que hoy están trabajando, 6 se desempeñan en empleos informales. Bueno, probablemente en muchos de esos casos sean empleos más bien de baja calidad. Es decir, tanto por lo que se mostraba en la filmina anterior como en esta de los desocupados, hay serios inconvenientes en la coyuntura para que los jóvenes logren acceder a empleos. Y el mercado laboral no solo los castiga a los que están afuera, sino que también parece ser bastante problemático con los jóvenes que ya están adentro con un empleo, estando inicialmente en condición de estar ocupados. Entre los que detectamos en el año 2013 como ocupados, un año después, solo 4 de cada 10 lograron sostener su empleo.
y el resto fueron a parar al bloque de desocupados o al bloque de inactivos. Y de hecho uno puede ver en cada una de estas figuras que son muy pocos los jóvenes que dejaron el mercado del trabajo porque hayan transitado hacia una mejor situación y hayan podido dedicarse de pleno a estudiar y que figurarían en este caso como el hombrecito de color celeste. Digamos. Ese caso es bastante poco probable, al menos en lo que pasó entre estos 2 años. En definitiva, esta conclusión de que es difícil que los jóvenes accedan al mercado del trabajo y además, una vez que están adentro, tengan serias dificultades para sostener su empleo. Esto también habla de los problemas de durabilidad de los empleos y es otro problema que tiene que ver con lo coyuntural. En materia de qué características debería tener una política pública para tener cierta efectividad, uno podría pensar que la política tendría que diseñarse sobre la línea de determinados objetivos y sobre esos objetivos desarrollar algunos instrumentos, que en este caso yo he colocado algunos instrumentos deseables que uno encuentra en la evidencia internacional. Sobre los objetivos es claro, contrarrestar el bajo nivel educativo, generar capacidades técnicas, movilizar la formación en habilidades blandas, solucionar algunos problemas de información que le impiden a algunos jóvenes acceder a oportunidades laborales y además el motivo de la discriminación laboral, incluida la problemática de género. Sobre los instrumentos, ustedes tienen ahí un listado bastante grande, tiene que ver con desarrollar acciones de capacitación, de formación, con plantear algunos sistemas de incentivo financiero a las empresas para que puedan ser más sencillo, en este caso la contratación de jóvenes, distinto además de la acreditación de estudios y ese tipo de estrategias. En suma, uno los podría simbolizar o sintetizar a los instrumentos dentro de 2 grandes conjuntos. Políticas activas para este sector que vayan a un apoyo y focalización sobre los segmentos más vulnerables o jóvenes en riesgo. Y por otro lado, reducir ciertas rigideces laborales que tienen que ver específicamente con la contratación laboral de estos jóvenes. Ahora bien, una vez que uno implementa una política, después habría que ser sensato en ver qué tipo de resultados tiene. Y la verdad que es muy común observar que las políticas públicas suelen ser evaluadas por la cantidad de instrumentos que contienen. Es común escuchar cantidad de becas otorgadas, cantidad de jóvenes vinculados a un programa digamos, de desarrollo juvenil. Ese tipo de cuestiones, la verdad que no nos dice mucho acerca de cuánto hemos resuelto el problema de los jóvenes. Mucho mejor es evaluar por los objetivos que logra o que de alguna manera alcanza la política pública. Y acá me valgo para explicarlo más brevemente de un ejemplo. Este caso de evaluación por objetivos es bastante poco encontrado entre los países latinoamericanos, también en Argentina, pero en Córdoba hemos tenido una buena experiencia con la evaluación del programa Primer Paso, donde por ejemplo se pudo observar si el programa logró bajar el desempleo juvenil, si logró mejorar la empleabilidad de los jóvenes y si esa mejora fue además duradera en el tiempo, si logró aliviar el problema típico de que estos jóvenes tienen currículum vacío y no tienen nada que poner y de pronto no pueden transmitir ningún tipo de señal del otro lado hacia la demanda laboral. Y además uno puede ver qué tipo de grupos son los que se benefician más con este tipo de políticas. De esta manera uno puede saber si la política termina siendo bien orientada en el sentido de que había estado planteada. De hecho, uno también debería incorporar otro tipo de consideraciones que tiene que ver con algo que por lo menos creo que se discute y va a aparecer y ya apareció en varias de las charlas, que tiene que ver con los incentivos que se generan sobre los actores económicos o sobre la sociedad en este caso. Acá la lógica sería tratar de que la política prevenga la ocurrencia de ciertos incentivos indeseados y además movilice incentivos que deseamos que ocurran. Desde el año 2009 hasta la actualidad existe el programa de asignación universal por hijo. A nivel público no existe ninguna evaluación de impacto que se haya realizado, con lo cual algo que ya se podría haber realizado, a ver si tuvo realmente los efectos esperados del programa. Pero a nivel privado ya hay algunos resultados que muestran, por ejemplo, que el programa ha generado algunos incentivos que la política a priori no serían deseables, como por ejemplo el hecho de que entre jóvenes y especialmente entre mujeres haya cierta desincentivo a la formalización laboral y además un cierto sesgo hacia la inactividad laboral. Eso sin lugar a duda, recordando un poco lo que era el gráfico de Argentina contra los países desarrollados, no es un buen resultado
que de alguna manera tenga esta política. Ahora bien, desde el IERAL creemos que el tipo de programas de desarrollo juvenil que uno tendría que pensar tendría que basarse fuertemente en la lógica de la integralidad. Nosotros, en muchas de las conversaciones que hemos tenido con distintos participantes, incluido la gente de la Agencia de Empleo, siempre hemos conversado acerca de desarrollar un programa de asistencia integral a jóvenes en riesgo, que además de contemplar programas de empleo, programas de capacitación y de desarrollo de emprendedorismo, complemente estos programas con otro tipo de acciones que pueden de alguna manera ayudar sobre todo a los jóvenes que están en condición de mayor riesgo. Uno de ellos podría ser el seguimiento personalizado de los jóvenes más vulnerables a través de la figura del tutor, que de alguna manera los canalice hacia las distintas partes que pueda tener la política que se implemente. Sistemas de premios y reconocimientos que permitan de alguna manera alinear los incentivos y evitar ese tipo de problemas de incentivos indeseados. Implementación de algunas acciones que tengan que ver con la ciudadanía o la inclusión de los jóvenes en la propia sociedad. Tareas entre jóvenes y también tareas de jóvenes hacia otras personas que tengan que ver con el sector público, representantes del sector productivo, etcétera, que pueda dar esa especie de integralidad a la política. Y también premiar a todas las empresas que se puedan involucrar con la problemática que sin lugar a dudas tiene que ver con el sector público y privado. En suma, para cerrar, estas virtudes de aplicar una política con lógica más bien integral tendría que tender a pensar políticas con buena focalización y adecuada escala, que atienda realmente el tamaño que tiene el problema, que en Argentina no es para nada menor según los resultados de las estadísticas, que aborde además la problemática desde las múltiples aristas que tiene, es decir, no solamente es algo laboral o educativo, sino también tiene fuertes cuestiones sociales por detrás. Además, que tenga que ver o que incluya en el diseño las diferencias regionales que en Argentina tenemos y tenga una lógica federal de aplicación de la política y que pueda darse un salto de calidad en la gestión que tenga que ver no solamente con la coordinación entre las distintas jurisdicciones nacionales y subnacionales, sino también entre los distintos estamentos del Estado involucrados con la problemática. Es decir, los distintos ministerios tienen de alguna manera que ver con parte del problema y además integrando desde luego a los sectores productivos y en este caso a otros actores que probablemente están mucho más cerca de la problemática, como pueden ser los organismos no gubernamentales. Para cerrar, de lleno, creo que sería muy bueno también preparar desde su diseño las políticas públicas para que puedan contemplar herramientas claves de seguimiento con indicadores de resultados y además tengan una fuerte impronta de preparar esa política para que después pueda evaluarse su impacto en términos de los objetivos que presumiblemente perseguía la política. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima. Muy buenas tardes o días. Bueno, creo que buenos días para la mayoría de los que estamos aquí. Gracias por quedarse y por aguantar hasta este horario. Yo voy a ser muy breve, voy a ver si podemos nosotros contarles cómo todo esto que Gerardo, a través de sus investigaciones, se pudo poner en marcha, o la gran mayoría de las cosas, con los programas de la Agencia de Promoción de Empleo y Formación Profesional del Gobierno de la provincia de Córdoba. Nosotros, como ustedes saben, comenzamos en el año 2012, en realidad es en diciembre del 2011, cuando asume el gobernador de la Sota, se forma la agencia y toma allí algunos programas de empleo y algunas cuestiones de becas académicas que se estaban dando en otras instituciones o en otros organismos dentro del gobierno de la provincia. Lo que pensamos en ese momento tenía que ver con cosas que, bueno, lo escuché hoy a Martina Mengual y al gobernador decir exactamente esto, ¿no? Soñar que podemos hacer algo para cambiar la realidad de los jóvenes y de aquellos que no están incluidos dentro de la sociedad laboral o de la sociedad del estudio. Trabajar sobre la educación y el trabajo, y para nosotros esto ha sido nuestro norte. Y estos dos conceptos, esto de volar alto con un sueño y poner los pies en la tierra, es lo que nos guió a tomar decisiones durante estos años que les voy a contar ahora hacia dónde fueron y cómo fueron sus resultados.
A veces uno piensa cuando va a lo público o cuando toma lo público como un ejemplo, que los sueños son muy lindos, que sirven para los discursos y que en realidad nunca se ponen en ningún lugar. Parece que la utopía, ¿no?, de uno y topos lugar, esto que decía Platón en su República, siempre se da en los discursos, pero no se da en la realidad. Y para nosotros nos sirve esa utopía, nos sirven los sueños, porque, parafraseando a Galeano, esos sueños son los horizontes a los cuales uno camina. Quizás no lo alcanza nunca porque el horizonte no se alcanza, pero el horizonte sirve para eso, para caminar. Y de hecho esto es lo que vamos a mostrar, lo que hemos caminado, que seguramente no hemos alcanzado y nos falta mucho todavía, y de esto estamos trabajando a ver cómo lo podemos mejorar, pero sobre ahí vamos. Y saben que también encontramos que esto era una batalla cultural, que no tenía solamente que ver con los técnicos o con los políticos o con los políticos técnicos, sino fundamentalmente con una sociedad que tiene que entender que el bienestar es un instrumento de desarrollo y no solo un costo, que el bienestar de la gente, que hacer sentir que la gente esté bien, que viva su vida con ganas, que se levante a la mañana para ir a trabajar o estudiar con ganas y que lo haga con responsabilidad, con esmero, porque tiene ganas de hacerlo y porque eso le da bienestar, es algo que la sociedad en su conjunto debería tomar. Yo estoy seguro que cualquiera de ustedes diría esto mismo. Lo que no estoy seguro es que todos nosotros tomemos decisiones en base a eso. Estoy seguro que muchos de nosotros sabemos lo que en algún momento, por ejemplo, dijo el Papa Francisco respecto del trabajo, que tiene que ser libre, que tiene que ser creativo, participativo y solidario. Seguramente todos firmamos esto, pero no siempre lo hacemos. Y cuando no lo hacemos, dejamos a mucha gente afuera. Miren, solamente les voy a dar una idea, una imagen que nosotros teníamos cuando veíamos el informe que nos habían pasado los investigadores del IRAL, de la Fundación Mediterránea, a los que realmente agradecemos mucho porque nos han abierto los ojos, nos han mostrado cosas que de otra manera no hubiéramos tenido. El gobernador siempre nos dice que hay que escuchar. Nosotros escuchamos, pensamos, decimos y después hacemos. Y en eso nos encontramos, lo público y lo privado, y nos vinculamos para hacer cosas diferentes. Y cuando decimos encontrar un trabajo libre, es buscar aquello que la gente tome como decisión propia y no solo por obligación. Que sea creativo para no dejar a nadie afuera, de todos los que sabemos que tienen para aportar y que puedan traer a nuestra empresa, no solo como para que le demos una paga, sino para que al fin de cuentas ellos sientan que son útiles. Que sea participativo y que lo hagamos entre todas las organizaciones, no solo lo público por un lado, los privados por el otro, sino que entre todos busquemos organizarnos y trabajar solidariamente en busca de ese bien común que es el trabajo, el empleo y la educación. Sobre esto que decía Francisco, nosotros trabajamos sobre lo que las llamamos oportunidad, darle oportunidades a aquellos que están afuera, la inclusión, la cooperación y la responsabilidad social. Y aquí les hago esta imagen. Imagínense que estamos en una sociedad que vive alrededor de una plaza. Tomemos una plaza. Muchos pueblos tienen alrededor de la plaza la escuela, las oficinas públicas y hasta algunos comercios y quizás también alguna empresa. Pensemos solamente en esta imagen. Estamos alrededor de una plaza, hay escuelas, hay organismos públicos, o sea, hay lugar donde se estudia y se trabaja, todo alrededor de la plaza. Si ese pueblo, esa nación o esa sociedad estuviera solo en ese lugar, si 1000 personas estarían en la educación, ¿sí? Si 1000 personas estarían en la educación, en el trabajo y en los organismos públicos, 200 estarían solo en la plaza. No sé si se entiende. Ocupados alrededor de la plaza, 1000. Sin hacer nada, en la plaza, 200. Esto hoy no lo vemos en la sociedad, porque en realidad nosotros quizás no andamos por donde ellos no están. No son visibles, pero cuando nosotros en las políticas públicas empezamos a trabajar, se nos hacen muy visibles. Son esos chicos o chicas que no saben qué hacer de su vida, que andan dando vueltas por allí y que probablemente estén buscando alguna salida y que no sea demasiado formal. Muchos de estos chicos, para que ustedes sepan, tienen padres y abuelos desocupados y no entienden qué es trabajar. No entienden lo que es un recibo de sueldo, ni entienden, por ejemplo, por qué hay que ir a trabajar cuando llueve, porque lo único que había hecho era algunas changas en albañilería, entonces cuando sienten la chapa que están cayendo gotas se queda durmiendo, pero está bien para él, no piensa que está mal. Y nosotros eso no lo vemos y nosotros tenemos que hacerlo visible, y esto es lo que quisimos hacer dentro de la agencia, darle oportunidad e incluirlos a estas personas que estaban con ganas, que tenían fuerza, que tenían mucho para dar,
pero que nadie les abría la puerta. O peor, les decían que había puertas, pero no le ponían picaportes. Nosotros le estamos diciendo a estos chicos, a estos jóvenes, acá hay un picaporte, si vos querés podés abrirla. Y esa puerta te da una posibilidad. Para esto no lo podemos hacer solos. Tenemos que cooperar con las demás instituciones y fundamentalmente con ustedes, los empresarios, los emprendedores, los dirigentes de empresas, que tienen que tomar esto también a nuestro criterio, y en eso ayudamos mucho, como una responsabilidad social. Ya no es solamente generar empleo, generar riqueza y pagar impuestos, que está muy bueno y está bien, y es quizás la gran responsabilidad que tenemos todos dentro de las empresas. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros desde lo público para ayudarles a ustedes a generar más empleo, a generar más riqueza y a pagar mejores impuestos? Bueno, lo de esto último por ahí no lo tomen, porque ya están pagando bastante, según dicen algunos. Pero la realidad es que uno paga los impuestos con ganas y con gusto cuando esos impuestos vuelven. Bueno, nosotros vamos a tratar de contarles cómo vuelven estos impuestos que ustedes pagan para generar mucha menos cantidad de niní y que se transformen en sí. Y aquí voy a pedirles que cambiemos el PowerPoint. Llevamos a un precio. Hace no muchos años, en el año 99, cuando el doctor de la Sota asume, toma una idea que él había tenido, y él lo cuenta así: había estado preso y recibía de los diarios fundamentalmente algunos viejos, y como no tenían nada que hacer allí, o el tiempo no se acababa nunca, lo que buscaban era leer todo lo que había. Y entonces leían los clasificados, y cuando el gobernador, bueno, en ese tiempo no lo era, cuando el doctor de la Sota leía los clasificados decía: ¿por qué piden jóvenes con experiencia si los jóvenes no pueden tener experiencia? O sea, es una paradoja, ¿no? Y decía: qué loco esto, ¿cómo podemos hacer nosotros cuando el día que podamos volver al gobierno para ayudar a que esto no sea así? Y hay idea, en el año 99, el primer programa Primer Paso, que tuvo 10.000 beneficiarios. Era diferente el gobernador en aquel tiempo, ¿no? Esto no lo digan, por favor. Y claro, pero a ver, claro, estábamos empezando una política de empleo que de alguna manera iba a paliar esa falencia que tenían los chicos de no tener su primera experiencia laboral. También se implementa el programa Volver al Trabajo para los que habían quedado afuera de más de 45 años. Seguramente algunos recuerdan de algunos de estos programas. En el 2002 se lanza el Primer Paso Profesional, ya con chicos que habían sido recibidos de las universidades, graduados en las universidades y con pocos años de rodaje, para que puedan insertarse también. Era un programa similar al Primer Paso, con 2.000 jóvenes. En el 2003 ya teníamos la cuarta edición del Primer Paso, y ya teníamos 40.000 cordobeses que habían pasado por ese lugar, todavía sin demasiadas mediciones, sin saber si los resultados habían sido demasiado buenos, pero sí sabíamos que los empresarios decían: esto está bien, esto nos gusta, esto es posible y esto funciona. En el 2005 empiezan unas becas que estaban orientadas, si ustedes recuerdan, a la informática o al desarrollo de software. Creo que se llamaban 500x500 o algo así. Y luego, ya en el 2007, nosotros podíamos tener la 7ª edición del primer Paso, donde 1 de cada 33 cordobeses había sido beneficiario. Parecía no mucho, pero en realidad, cuando empezamos a verlo por cada una de estas personas y por cada una de las familias que le daba la posibilidad de tener a su hijo trabajando, realmente la cosa podía ser importante. En el 2011 aparece, como les decía, la Agencia de Promoción de Empleo, nucleando todo esto, y como presidente Juan Grosso, que ya había trabajado en la Dirección de Empleo y que conocía perfectamente la problemática. Y allí une una gran cantidad de programas. Y aquí aparece lo que decía Gerardo recién sobre la integralidad. No quedarse solamente con un programa o 2 programas, sino abordar la temática en forma integral y completa. Porque así es como los chicos lo necesitan, los jóvenes lo necesitan, que no seamos solamente sobre un lado, sino que en realidad lo abordemos desde distintos lados. Así aparecieron 2.500 becas académicas sobre carreras que eran absolutamente necesarias y estratégicas para la provincia, para que puedan cursar estudios tanto en universidades públicas como privadas o en institutos de formación superior públicos o privados. Estas carreras y estas becas se las dan a los chicos que están estudiando
que quieren estudiar estas carreras durante 12 meses al año y al otro año tienen que revalidarlas. Y para revalidarlas tienen que sacar un promedio igual o superior al de sus compañeros y haber aprobado el 75% de las materias del año anterior. Estas becas, además, muchas gracias. Acá estamos. Estas becas tienen un cupo especial para la salud y para la educación, porque también veíamos la necesidad de que haya enfermeros y que haya más profesores de matemática y de física y de química, y también le dimos entonces esta posibilidad para que puedan estudiar con un subsidio anual. Y así fue que nosotros fuimos a la legislatura, le contamos esto, le contamos la experiencia, y en el 2014 se aprobó por la ley 10.235 este programa que ya es ley de nuestra provincia. Con estas becas hoy tenemos 10.000 jóvenes que están cumpliendo su sueño de estudiar. Pero una cosa es que yo se los cuente y otra cosa es que se los cuenten ellos mismos. Así que les voy a pedir a un amigo nuestro que les cuente de qué se trata lo que él está haciendo solo en 2 minutos. Ya viene, ya viene, ya viene. ¿Estamos? Ok, ahí vamos. Estas becas, aunque les parezca mentira, ha hecho que muchas familias nos digan: hoy por hoy nuestros hijos pueden estudiar y antes no hubieran podido. Nosotros no hacemos además diferencias si pagan o no pagan cuota. La beca la recibe el chico, que además es bancarizado, y recibe el depósito todos los meses. Con ese dinero él puede solventarse no solo su cuota, si es que es así, sino la compra de bibliografía o lo que necesite. Ahí está, ¿sí? Y viste, cuando te ponen el foco adelante, ya no, es así. ¿Sí? ¿Me dicen si sigo o si...? Sí, bueno, pero entonces seguimos con el presi. Ok. Sigo entonces. No sigo. Ahora estamos clavados, che. De paso les doy. La gran mayoría, el 50% de los chicos eligen ingeniería. Ahí estamos. Me llamo Nicolás Segura, estudio Ingeniería Metalúrgica en la Universidad Tecnológica Nacional de Córdoba. Básicamente lo que más me gusta de esta carrera, o a lo que me gustaría abocarme, sería la parte del laboratorio, a lo que sea estudio de fallas y todo lo que tenga que ver con los materiales. Con las becas académicas a mí me ayudaron mucho porque si no tenía que salir a trabajar, más haciendo una carrera como ingeniería que te demanda mucho tiempo y yo soy del interior, así que iba a ser complicado, así que en ese sentido muy bueno. Pero con un grupo de empresarios les diría que orienten más pasantías a chicos que están en segundo o tercer año, que no sea siempre para los que están más avanzados, como en cuarto o en quinto, que sí hay pasantías, más que todo para incentivar el estudio y de que, bueno, que el día de mañana sean un profesional. Y con respecto a las becas, está bueno que las empresas ayuden a este tipo de programas para incentivar a los estudiantes a que terminen una carrera que son importantes para el desarrollo de la provincia, ya que hay muchas industrias metalmecánicas, laboratorios que estudian fallas y plantas de tratamientos térmicos. El muchacho estudia Ingeniería Metalúrgica en la Universidad Tecnológica Nacional y como él, en Villa María, en Río Cuarto, en la Universidad Nacional de Córdoba y en otras universidades privadas también, la mayoría, por eso les decía, el 55% de los chicos estudia ingeniería. Y esto a nosotros nos hace pensar que la cosa va bien. ¿Por qué? Porque la verdad es que si necesitamos algo es método y sin ninguna duda allí el método lo tienen y lo pueden aprovechar muy bien.
Vayamos al PPP, que hablaba recién Gerardo. Miren, vamos rápido. Hoy, al 2012, 2013, 2014 teníamos 35.000 beneficiarios, hoy ya tenemos 15.000 más. Estos PPP están si lo tomamos desde el 1999, ya son 123.000 que han pasado por este programa. Las empresas son la mayoría chiquitas, de 1 a 5 empleados. Fíjense que si tienen menos de 25 empleados, son casi 9 de cada 10. Quiere decir que la dispersión de la cantidad de PPP en las distintas empresas es realmente grande, y esto lo hemos hecho a través de unas tablas y de algunos estudios que habíamos hecho para que esto se diera así. Y ocupamos el 92% de la provincia, y fíjense, el 72% de los jóvenes que ingresaron al PPP siguen trabajando en la actualidad. Y estos son datos que no solo los sacamos nosotros, sino que hemos corroborado a través de consultoras o de organizaciones externas. Y entonces sí, aquí podemos decir, después de la evaluación, como decía muy bien Gerardo, si no evaluamos no podemos decirlo, pero acá sí podemos decir que combate la desocupación en Córdoba. Fíjense, el informe de la CAF, del Banco de Desarrollo de América Latina, en marzo nos dice que los jóvenes que participaron del programa Primer Paso presentan una tasa de formalidad laboral 40% más alta que quienes no lo hicieron. Pero además tienen salarios más altos en un 6% que el otro grupo. Tomaron grupos de control y grupos de PPP. Y al mismo tiempo el IERAL nos dice que la tasa de desempleo general de la economía cordobesa podría contraerse solo por el efecto del PPP entre 1,3 y 2,4 puntos porcentuales respecto a la desocupación joven. Estamos combatiéndolo a través también de los cursos de formación profesional, que lo hacemos en los CEDER y en los CONCAL, en toda la provincia, y estamos allí teniendo más de 28.000 personas ya de distintas edades que están tomando 1.800 cursos de oficio para que puedan ir directamente a trabajar. Algunos de ellos, por ejemplo, en el programa de formación para la energía y la electricidad. Pero no solo eso, sino que además tenemos un área de intermediación laboral que trabaja tratando de vincular los deseos, los sueños de la gente con las necesidades y las búsquedas de las organizaciones. Fíjense que más de 2.000 personas con discapacidad fueron incluidas laboralmente en 1.224 empresas cordobesas. Estos números parecen que uno los dice así nomás, y cuando uno va a unos congresos, a algunos otros lugares, nos dicen, miren este programa, pudimos con 200 personas. Y está bueno los 200, pero nosotros hemos podido lograr esto mismo con 10 o a veces 15 o 20 veces más. Tanto es así que ha venido la gente de la Comunidad Económica Europea, ha visto los programas nuestros y cómo lo estamos haciendo, y nos ha dicho, por favor, vengan a contarlos porque nosotros nunca llegamos a esos números, nunca llegamos a esa escala. Y tenemos además un portal de empleo donde la gente puede dejar su currículum y además interesarse a través de las empresas. Y ahí llegamos al año 2013, donde junto con el IERAL un día nos juntamos allá en la agencia, vino Gerardo, vino Marcelo, vino el equipo, y nos dicen, muchachos, tenemos un problema. Y el problema es grande, porque tenemos 100.000 chicos, ya no son 200 en una plaza, son 100.000 chicos en Córdoba que no hacen nada, que no estudian, no trabajan y no tienen perspectiva ninguna de ellos. 100.000 chicos. Comenzamos a trabajar un programa integral, donde tomamos todas las indicaciones que ellos nos dieron, salvo lo de la tarjeta y alguna otra cosa que nos dijeron que hiciéramos, una tarjeta de afinidad. El resto tomamos todas las indicaciones y le agregamos cosas y empezamos a trabajar lo que se llamó el Confiamos en Vos, que hoy por hoy es uno de los programas líderes en Latinoamérica y en el mundo para incluir a los jóvenes que están desocupados o sin estudio. ¿Por qué? Porque si no lo articulamos con la producción y si no lo articulamos con la educación formal, esto no sirve, es solamente un paliativo, es solamente un remedio de momento y no sirve para mucho más porque no tiene preponderancia en el tiempo. Si nosotros pensábamos en incluir 10.000 jóvenes entre 14 y 24 años en situación de vulnerabilidad, estábamos hablando de sacar a los chicos de la calle, pero de verdad. No solo dándole un poquito de algo, un poquito de otro, sino integralmente, ir a buscarlos. Por eso utilizamos además una cantidad de gente que trabajó con esto y fue realmente interdisciplinario. No solo nosotros, sino educación, trabajo, desarrollo social, industria y comercio, deporte y cultura, la Fundación Banco de Córdoba y el sector privado y además las ONG. Porque cuando todos ellos empezaron a ver lo que estábamos haciendo, se dieron cuenta que este era un programa que funcionaba. Esto es así.
Hay gente que son territoriales y que trabajan en la política, que le decimos vayan y traigan a estos chicos, pongámoslos en las escuelas a la tarde, a las 18 horas, démosles un curso de cultura del trabajo y un curso de oficios. Y nosotros les vamos a pagar por ese trabajo, siempre que los chicos se queden. Si los chicos están, ustedes cobran, si los chicos no están, ustedes no cobran. Obviamente eso implica que estamos atrás y estamos atrás. Pusimos también a los profesores de la secundaria a que los volvieran a tentar. Los profes nos decían, pero si no saben matemática y lengua, estos chicos no van a tener futuro. Y nosotros les decíamos, es que por matemática y lengua se fueron. Entonces tenemos que buscar otra manera de enseñarle matemática. Y aprendimos que se le podía enseñar matemática, por ejemplo, a través de un recibo de sueldo. Interpretando un recibo de sueldo, aprenden regla de 3, porcentaje y otras tantas cuestiones. O hacer su currículum para interpretar los textos y poder redactar. Es decir, trabajamos diferentes. Por supuesto, tenían que haber abandonado el sistema formal, ¿sí? Algunos de los beneficios que ya tenían no se los quitábamos, como el programa Progresar, que salió más o menos por la misma época, por la asignación universal por hijo. Ellos tienen una primera etapa, que trabajan, los más chiquitos son los que más queremos que vuelvan al sistema formal de educación para que terminen la secundaria. Pero le decimos, tienen más de 150 oficios por aprender si quieren, que son los que toman los más grandes de 16, 17, y le damos una beca además, ¿no? Y los de 18 y 20, entre 18 y 24 les decimos, bueno, y además ustedes tienen otras oportunidades para poder salir, porque ya tienen una edad como para hacerlo. Recuerden que ustedes, cuando les decimos, ustedes no van a estar aquí solos, van a estar acompañados y además les vamos a aportar para que tengan por lo menos para sus viáticos. Y le damos un kit educativo y un guardapolvo, con lo que están chochos, la gran mayoría. Después de allí, ¿qué pueden hacer? Tienen 3 opciones, o continúan con los estudios y siguen cobrando, o van a entrenamiento en lugares de trabajo o en prácticas profesionalizantes, y ahí le damos más dinero para que ellos puedan solventarse, por 20 horas semanales, algo parecido a lo que es el PPP, pero un poco más corto, le llamamos aprendiz. Ahí necesita un tutor adentro de la empresa para que los vaya acompañando. O si quieren, le damos asesores y un kit para que puedan armar su propio microemprendimiento, sea una gomería, una verdulería o lo que ellos quieran dentro del lugar donde vivan. Este programa, además, junto con las ONG, les da actividades deportivas y culturales. ¿Por qué? Porque normalmente estos chicos a las 6 de la tarde no llegan demasiado bien. Entonces hay que darles cosas para hacer durante el día para que se sientan útiles y se sientan ocupados. Integralidad, hacer que ellos se incluyan dentro del sistema formal y se sientan parte de vuelta. Allí tenemos coordinadores, tutores, facilitadores, todos acompañan a los beneficiarios durante todo el programa. Y hay 48 ONG que están trabajando con nosotros, más de 600 tutores y docentes, 10.000 beneficiarios, que ahora con este año me parece que ya somos un poco más, ¿no? Georgina, 16.000 creo que estamos ya en este año. O sea, de los 100.000 ya hay 16.000 que están adentro del programa. ¿Qué significa esto? Que además también pudimos lograr que en la legislatura, por unanimidad, todo el espectro político de Córdoba diga queremos este programa y lo transformaron en ley. Pero más allá de que se lo cuente yo, me gustaría un testimonio más. ¿No lo tenemos ese último? Bueno, pero se los cuento yo. Viene un chico que se llama Ángel. Ángel estaba dando vueltas por ahí. Y en un momento dado Ángel dice, yo necesito hacer algo, y elige asistente de gastronomía. Y después de hacer su curso de oficio, Ángel podría haber sido cualquiera de los chicos que ustedes ven con una escobilla limpiando los vidrios en la calle, tranquilamente. Y entonces, después de varias entrevistas, entra como ayudante de cocina en San Honorato. Cambió su vestimenta habitual por su chaquetilla blanca, por su gorro de cocinero, y terminó hace muy poquito cocinando con Narda Lépez. Ángel es un ángel para nosotros. ¿Y por qué? Porque él representa a todos estos otros chicos que por alguna razón han sido excluidos, pero no quieren estar más excluidos y quieren estar adentro. Se sienten parte, y al sentirse parte, dejaron de pensar en otras cosas. Si nosotros lográramos, entre ustedes y lo público, entre lo privado y lo público, articular de tal manera estos programas, para sacarlos a ellos de la calle y darle una oportunidad, me parece que muchas cosas cambiarían. Y allí entonces es donde está nuestro orgullo, saber que podemos hacer tantas cosas por ellos
tantas cosas por ellos, pero solo si nos ponemos de acuerdo y lo hacemos juntos. Bueno, ya con esto termino. No solo hacemos esto, tenemos un programa de valores donde trabajamos valores con los chicos de la secundaria. Cultura del trabajo, solidaridad, humildad, etcétera. Ya han pasado 35.000 chicos de estos. Es un programa que se da en las aulas junto con los docentes y con un show educativo que le regalamos en 5 ciudades de la provincia, todos los años. Trabajamos con capacitación a distancia en Quiero mi beca junto con La Voz del Interior. Trabajamos con 40 cámaras empresariales, fundaciones, sindicatos, universidades. Todo esto lo hicimos en 3 años. Y firmamos más de 70 convenios específicos de capacitación y de formación profesional con distintas instituciones de distinto grado. Pero además de todo eso, también tenemos la Expo Estudiar y Trabajar en Córdoba, donde hacemos que todos los chicos de la provincia puedan venir en un solo día a ver toda la oferta y en lugar de pasar durante una semana viendo qué es lo que pueden estudiar o dónde pueden trabajar, en un lugar tienen todo. Y allí mismo, además, le damos la oportunidad a todas las que quieren ofrecer estudio o trabajo que estén en el quórum en una exposición que ya se ha transformado en un clásico. La verdad, tenemos mucho trabajo y hacemos muchísimas cosas, pero nos gusta, nos encanta. ¿Por qué? Porque sabemos que el Estado Provincial de Córdoba destina 660 millones de pesos anuales para que esto suceda. Y por supuesto que esto puede ser mucho o poco, depende cómo uno lo utilice. Y creemos nosotros que cada vez lo podemos optimizar y utilizar mejor si seguimos haciéndolo con la vinculación con todos. ¿Por qué? Porque en Córdoba, para nosotros, el empleo es una política de Estado. Señores, muchísimas gracias. Excelente detalle de lo que significa articular el sector público y privado. Roberto Ávila Landmertín, Agencia Promoción de Empleo y Formación Profesional. Los invitamos que se queden allí. Pues lo vamos a invitar a subir también a Hugo Bonancea de Pentacom para entregarle la distinción a Roberto Ávila y también al contador Jorge Pereira, director de de Grupo Regan, bien digo, para entregar también el reconocimiento pertinente. Adelante, bienvenidos. Muchas gracias. Reciben entonces este reconocimiento por parte de Fundación Mediterránea en su 38º aniversario. El aplauso, muchas gracias. Hemos escuchado el 4º panel denominado Jóvenes y Empleo. Hacemos la foto también para dejar en el recuerdo. Y a ustedes les pedimos, por favor, vamos a hacer un break, un almuerzo libre. Y a partir de las 15 horas, ¿te parece, Jonathan? A las 15 horas nos volvemos a encontrar aquí para continuar con las disertaciones que tenemos programadas para la tarde. Muchas gracias.